Buen día, amigos televidentes. Estamos aquí en Su Mundo TV, en su programa Ciencia y Más. Pueden localizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro TV, en el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Por demás, en más de 40 sistemas de cable en prácticamente todas las provincias del país. Tenemos por acá a nuestro compañero de siempre, Juan de Dios, y un joven que nos visita, un joven muy talentoso, Francisco Polanco. Bienvenido, Francisco, bienvenido. Gracias. Juan de Dios. Juan de Dios, ¿qué tú crees de esta reelección de Biden, de esta declaración? Porque la intención siempre ha estado. Háblame un poco de eso. Que a nuestros televidentes les gusta escuchar, nos llaman con frecuencia. Pero ¿y dónde está? Digo, no se preocupen que él va a aparecer. Aquí está. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes esta mañana, compartir la visión del país y del mundo en nuestro programa Ciencia y Más. Sabes que a veces confundo energía y sociedad, porque nosotros tenemos otro programa donde compartimos con el doctor, amigo de Felici y amigo del maestro aquí, Francisco Polanco, en Nico Medici, el italiano, ¿verdad? Mire, señores, el presidente Biden anunció su intención de repostularse una vez más o nuevamente. Estados Unidos vive un momento convulso, un momento complejo. La inflación golpea duro a los americanos. El desempleo golpea duro a los norteamericanos. Hay una crispación. Por un lado están juzgando al expresidente Donald Trump. Por un lado están los demócratas que no tienen un líder político. Están los líderes del Partido Republicano queriendo impedir que Trump sea el candidato del Partido Republicano. Pero eso parece que no hay problema, que si Trump decide ir finalmente, como él ha anunciado, va a ser el candidato del Partido Republicano, sea condenado o no, porque este hombre tiene el liderazgo de ese partido metido en su mano. No sé cómo lo ha hecho, pero los americanos lo quieren y más los republicanos. Entonces, el Partido Demócrata tiene un problema, primero porque está en el gobierno, domina el Senado. Ellos perdieron la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas, las elecciones de medio término, y la ganó el Partido Republicano, que Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara de Representantes, el speaker, como se llama en Estados Unidos, y actualmente lo tienen los republicanos con Kevin McCarthy, que es un representante del Partido Republicano por el estado de California. El problema de Biden en los demócratas es que a ellos le tocaron vivir un momento duro. Primero, ellos agarraron en pandemia, porque Trump perdió las elecciones por la pandemia. Si no fuera por la pandemia, yo entiendo que Donald Trump iba a ganar las elecciones fácilmente, lo que uno entiende. Pero Estados Unidos está viviendo una crisis, la crisis específicamente en el área de los precios de los alimentos y de la energía. Por ejemplo, durante la invasión de Rusia a Ucrania, cuando eso fue hecho, Estados Unidos experimentó una inflación más de un 29% solamente en el sector energético. Sabemos que Rusia es el país que tiene los mayores yacimientos de combustibles fósiles en el mundo. Tiene el mayor yacimiento de gas, tiene uno de los mayores yacimientos de petróleo, tiene uno de los mayores yacimientos de carbón, y es uno de los mayores productores de gas y también de petróleo. Por ende, si deja de venderle a un país deja de comprarle, eso va a repercutir en el mercado internacional. Entonces afectaría el sector energético. Entonces, pero también en los precios del alimento. ¿Por qué eso afectó los precios de alimentos? Cuando venía el Ever Given, el barco, y se dio el atasco en el canal de Suez. Entonces, ¿qué pasó? Se dio un cuello de botella, por ende, hubo una interrupción en la cadena de suministro. Entonces, eso experimentó un aumento de los precios de la materia prima. Y también
finalmente de los productos o de los insumos. Entonces eso afectó a Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. Por ende, si aumentan la materia prima, el consumo tendría que el precio del consumo aumentaría. Entonces, Estados Unidos tuvo una inflación que superó hasta el 9 dígitos, 9.0, llegó hasta 8.9. Entonces, Estados Unidos tenía una inflación promedio de 3.6, 4.5, pues nunca había llegado a esos números. Entonces, por ende, cuando Estados Unidos la gente votan por su mejoría. Es decir, si yo estoy bien en economía, si yo tengo trabajo y el precio de la canasta básica está bien, entonces se entiende, si no hay crisis, el presidente de los Estados Unidos podría reelegirse. Pero hay otro factor que afecta al presidente Biden. Primero, tú tienes la edad y tú tienes, él luce enfermo también. Mucha gente cree y entiende que él tiene problemas mentales y tal vez por la vejez, porque es un señor que tiene 80 años, 81 va a cumplir ahora. Entonces, si va a la reelección en el 2024, tendría 82, pero terminaría con 86. Oye, el presidente con más años que ha gobernado antes de Biden fue Ronald Reagan. ¿Usted sabe cuánto tenía Ronald Reagan cuando ganó las elecciones del 1980? Él tenía 69 años. Pero cuando ganó Trump ganó con 68 años y terminó con 72. Y Trump se ve que es un señor vigoroso. ¿Usted me entiende? Pero todos esos factores juegan en contra del presidente. No es que decimos que él va a perder o que él va a ganar. Estamos haciendo análisis cómo se encuentra la sociedad norteamericana en este momento. La vicepresidenta ha perdido apoyo. Ustedes saben que ella no es norteamericano, es decir, de origen, porque sus padres son hindú. Su padre es hindú, la madre es una jamaiquina. Entonces, ella es una morena. Entonces, los americanos, y más una mujer, y una sociedad machista como es los norteamericanos, para que usted tenga una idea, durante la historia norteamericana, en 245 años de vida republicana, esa gente nunca han elegido una mujer para presidir la presidencia de los Estados Unidos. Oye, 46 presidentes ha tenido Estados Unidos, todos han sido hombres. Pero hablando de la reelección presidencial. Y un solo negro. Y así mismo ganó en un momento muy complejo cuando estaba la crisis del 2008, cuando se dio la crisis inmobiliaria y también quebraron algunos bancos de los hermanos Lehman Brothers. Entonces eso generó especulación, por ende entonces eso generó un pánico y experimentaron el precio del petróleo, de la materia prima, una alza que nunca se había vivido en el mundo. Por ejemplo, el petróleo llegó a costar más de $143 por barril, ya usted sabe. Entonces, de 46 presidentes de los Estados Unidos, 36 han tratado de ganar o no optaron, pero 10 perdieron. Oye, todos aquellos que han optado de ir a la reelección presidencial, de esos 10 perdieron. Es decir, 36 fueron agraciados o se mantuvieron ahí, pero de los que decidieron ir, 10 perdieron la reelección presidencial. Por ejemplo, podemos mencionar que en el año 1802, cuando el presidente John Adams decidió ir a la reelección, perdió contra Thomas Jefferson. Pero su hijo, cuando fue a una reelección, perdió en el 1824 contra su hijo se llamaba John Quincy Adams, contra el señor James Monroe. Pero si nosotros cogemos en el año 1888, y usted coge a Benjamin Harrison, fue una reelección presidencial, perdió la reelección presidencial. Pero en el 1840, cuando Martin Van Buren intentó ir a una reelección presidencial, perdió la reelección presidencial. Al principio del siglo XX, si cogemos así, el presidente de los Estados Unidos, que se llamaba William Howard Taft, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia
porque Estados Unidos ha tenido presidentes que han sido presidentes de la Corte Suprema de Justicia, como lo fue James Madison y después William Howard Taft. Y Taft ganó en el 8 y fue a la reelección del 12 y perdió la reelección. Ganó Thomas Woodrow Wilson y ahí Woodrow Wilson ganó la reelección porque estaba en el cargo, y porque recuerdan que se estalló la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Entonces en el 16 ganó la reelección Woodrow Wilson y Taft perdió y quedó en tercer lugar, profesor, porque había un expresidente que quería volver otra vez. Ese se llamaba Theodore Roosevelt, que había sido vicepresidente del presidente, el presidente a que asesinaron, McKinley. Entonces, como asesinaron a McKinley, entonces él pasó en el cargo. Luego ganó la reelección, pero como su partido siguió en el poder con William Howard Taft, entonces él quería volver. Entonces él fundó un partido, dividió el partido, fundó el Partido Progresista de América, pero perdieron. Pero si usted va, Herbert Hoover perdió la reelección presidencial en el año 1932. ¿Pero por qué perdió? O la crisis en 1929, o el crack del 29 de octubre de 1929, que colapsó los bancos mundiales, entonces generó una crisis mundial. Y en 1932, cuando gana el Franklin Delano Roosevelt, que ha sido el presidente de los Estados Unidos, que ha ganado 4 periodos. Nadie ha ganado más que ese señor. Ganó en el 32, luego aplicó la política del New Deal, del buen trato, entonces expandió el gasto, obviamente con el apoyo del Congreso, y logró salir de la crisis, y entonces Estados Unidos experimentó bonanza, es decir, crecimiento económico. Pero a él le tocó la Segunda Guerra Mundial. Le tocó también sacar la tropa norteamericana en la mayoría de los países latinoamericanos que había sido invadido, porque él aplicó una política llamada la política del buen vecino. Entonces, el presidente de los Estados Unidos del año 1980, que era en aquel entonces Jimmy Carter, perdió la reelección por crisis económica. La inflación llegó a un 15% en los Estados Unidos, pero también la crisis de los rehenes, cuando habían tomado el poder allá en Irán, el Shah, derrocaron al Shah, llegó entonces el líder supremo y tomaron de rehenes durante... Ayatollah Khomeini. Sí, Ayatollah Khomeini. Gracias, profesor. Entonces, 52 norteamericanos fueron tomados de rehenes durante 1 año y medio. Entonces, Jimmy Carter no pudo manejar esa crisis y estaba ahí en las elecciones, perdió la reelección. Entonces, en el año 1988 ganó el papá de Bush, George Herbert Bush, pero cuando él fue a la reelección en 1992 perdió contra Bill Clinton solamente por el precio de la leche. Se tocó en el debate, lo manejó mejor el presidente Bill Clinton y le ganó la reelección. Y el último que perdió la reelección fue Donald Trump, profesor, en el 2020. Y vamos a ver si la suerte le toca al presidente Biden, si finalmente el candidato por el Partido Demócrata gana la reelección, o de lo contrario estará en la lista de los perdedores. Bueno, pero Trump alegó que había fraude, que había habido fraude. No lo pudo demostrar. Bueno, yo no sé si lo hubo o no, pero muchas cosas son y no se demuestran. Así es. Recuérdate que existe en la parte jurídica aquello de que se condena a una gente porque cometió los hechos y se libera una persona o porque no haya cometido los hechos o porque no se haya probado que lo cometió. O sea, como es preferible tener un agente culpable suelto supuestamente a un inocente preso, entonces por insuficiencia de prueba se libera una gente que quizá cometió el hecho. Puede ser, pero en el caso de Donald Trump me parece que fueron como 30 y tantas de impugnaciones que realizó y solamente ganó una. Entonces, bueno. Además, profesor, déjame terminar una idea. Además, es que no se demostró que él ganó ese estado. Él podía impugnar a algunos colegios,
pero eso no va a variar, no sé si me doy a entender. Sí, sí. Puede hacer 5 votos de diferencia y cuando usted va a la impugnación hay un error de verdad, de los 5 votos, pero eso no quiere decir que él ganó las elecciones. Yo creo que él perdió y jugó un buen papel, porque nadie pensaba que Trump iba a llegar, que las elecciones de Estados Unidos no se decidiera el mismo día. Eso tardó más de 2 meses para saber si Biden ganó o no. El mismo día de las elecciones, yo recuerdo, pues yo le estaba dando seguimiento, y tú lo sabes, que Donald Trump estaba ganando casi en todos los estados, que después perdió, porque Estados Unidos tiene una cosa, de que allá no se gana por voto popular, eso es lo primero, se gana por votos electorales. Cada estado tiene un número determinado de votos electorales. Si tú ganaste ese estado, y ese estado tiene 10 votos electorales, te llevaste los 10 votos electorales, aunque sea tú ganaste por un voto, eso no tiene que ver. ¿Qué sucede? Trump estaba ganando por votos normales, es decir, porque en Estados Unidos se vota normal y se vota por correo, y los votos por correo se cuentan al otro día. Entonces, habían estados que faltaba cerca hasta del 10 o el 15%, porque la gente habían votado por correo. Entonces, esos votos hay que contarlos, y eso tarda varios días. Entonces, Donald Trump entendía que él había ganado y que tenían que dejar esos votos por correo, que era un fraude, pero eso es mentira. Es que Estados Unidos tiene ese aspecto de voto así durante muchos años, y eso le ha dado resultados. Por eso que cuando amanecemos al otro día, Donald Trump estaba ganando Pensilvania, Georgia, todos esos estados la estaba ganando cómodamente. Cuando tú estás ganando un estado por 300,000 votos, tú crees que tú ganaste, no, pero ahí habían 900,000 votos por correo, y esos votos tenían que contarlo. Entonces, ahora, una gran pregunta con eso es, ¿qué pudo haber motivado a que los simpatizantes de Trump votaran en forma directa y los de los otros votaran por correo? Mira, porque ese es un aspecto que hay que chequear también. Es una buena pregunta. Mira, Estados Unidos tiene cultura y tradiciones. Históricamente, los republicanos son los votos rurales, los votos de campo, el típico conservador. Entonces, ellos tienen la tradición de ir a votar, es decir, a la urna. Sin embargo, los demócratas, históricamente, eso ya empezó a principios del siglo XX, ellos viven en los suburbios, en los pueblos, son los liberales y los empresarios liberales, los que viven en los pueblos. Por ende, ellos siempre votan por correo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos viven en la capital, es decir, en la capital de los estados, mayormente. Entonces, por eso si usted analiza en los condados, en los pueblos, ganan el Partido Demócrata. Ahora, cuando tú vas a los campos, ahí ganan los republicanos, porque ahí el voto tradicional conservador es del Partido Republicano, que es un partido conservador, mayormente. Los demócratas tratan los liberales. Entonces, el demócrata, y una dosis de pandemia también. Sí. La pandemia favoreció mucho a Biden. Así es. El demócrata. Pero también los votos, porque ya fila. El demócrata que vive en el pueblo. Si usted vive en un pueblo de Estados Unidos, tú vas a tener tu computadora, tú vas a tener tu teléfono, tú manejas mejor ese tema. Entonces tú vas y votas por correo. Entonces los republicanos históricamente votan por normal. Es decir, el día de las elecciones van y depositan su voto. O unas elecciones anticipadas van y depositan su voto. Pero los demócratas mayormente votan por correo. Eso es lo que pasa. Así es. Entonces se sabe y se da a entender que cuando hay que contar un voto por correo, los republicanos saben que lo perdieron. Pero mucha poca, ellos lo saben, porque los demócratas votan así. Entonces, ¿qué pasa? Tú ibas a decir algo. Porque quizás Trump se dejó llevar hizo una proyección mental, él hizo equipo. Y desacreditó el voto por correo, recuerda. No, también nosotros aquí tenemos por cultura que decimos, quien ganó en el primer boletín, ya gana. Sí. Entonces Donald Trump se veía ganador en los primeros boletines, cuando se contaron los votos de urna, y se había olvidado de los votos de correo. Quizás él y su equipo pensaron que la tendencia iba a seguir, pero no fue así. Así es. No, y además lo desacreditó cuando porque en Estados Unidos abren los colegios por voto anticipado por un tiempo determinado. Por ejemplo, si van para el estado de Nueva York, cogen 15 días. Durante esos 15 días tú puedes acudir a cualquier colegio a votar, o sea por correo o no. ¿De qué pasa?
él estaba desacreditando ese voto, diciendo que ese voto que puede experimentar fraude, porque él sabe que no le conviene y que no le van a votar a él. Entonces él estaba tratando de generar animadversión dentro del pueblo norteamericano para que no aceptara el voto por correo. No obstante, eso ha sido una constante. Recuerda cuando perdió Al Gore contra Bush, fueron por eso, por los votos que se contaron al otro día. Entonces, ¿qué pasa? Profesor, hay que decir algo, que tenemos elecciones en América Latina, específicamente en Paraguay. Paraguay es un país de América del Sur, es un país que hace frontera con Argentina, con Brasil Uruguay. y Uruguay. Los otros países. El presidente María Abdo Domínguez, que vino a la República Dominicana cuando se organizó la cumbre iberoamericana. ¿Qué sucede? Ahí hay un partido que que se llama el Partido Colorado de Paraguay. Es el partido dominante. Un partido que en 76 años, escuchen eso, que en 76 años ha perdido unas solas elecciones. Desde el año 1947, que cuando los colorados tomaron el poder a través de una revuelta y una guerra civil que había allá, hasta 2008, cuando ganó Fernando Lugo. Pero a Fernando Lugo no lo dejaron gobernar, lo derrocaron a él en el 11 y tuvo que venir el vicepresidente, porque ellos le organizaron una huelga, una manifestación, y ahí murieron 3 campesinos. Y esos campesinos que murieron, el Congreso acusó al presidente. Y como el Congreso, la mayoría eran del Partido Colorado, entonces el Partido Colorado le hizo un fulminante juicio político a Fernando Lugo y lo derrotaron. Luego vino las elecciones y ahí ganó en el 14 el presidente Horacio Cartes, que es el actual presidente del Partido Colorado. Y Horacio Cartes gobierna 2014 al 2013 al 2018, porque el periodo presidencial es de 5 años. Pero Horacio Cartes, por mala suerte de la vida, a él le tocó que Estados Unidos lo ha condenado por corrupción expandida y por malversación de fondos, porque el Partido Colorado es un partido conservador y un partido muy corrupto. Es el partido del ex dictador de Alfredo Stroessner, el profesor, que gobernó 35 años, desde el 1954 hasta el año 1989. Es el dictador más longevo que hemos tenido en América Latina. Usted ve que Trujillo duró 31 años aquí, pero ese tipo allá en Paraguay duró 35 años. Un general. Oye, dando tortura, desaparecido, condenado, detenido. El que no estaba de acuerdo con el régimen era desaparecido. Y o usted se alineaba o te mataban. Ahí ese partido gobernó durante 35 años con ese verdugo. Pero ese partido nació en el año 1887 por Sebastián Caballero, Bernardino Caballero, que fue que lo construyó, lo formó, pero un partido que sigue la tradición del país, es decir, la cultura de los valores conservadores. Ahí está otro partido, que es el Partido Auténtico de Paraguay. Son los dos partidos del sistema político que más compiten, pero este domingo habrá elecciones presidenciales donde las elecciones están muy reñidas. Todo indica, todo parece ser, hay mucha posibilidad de que el Partido Colorado pierda las elecciones. Hay un candidato izquierdista que se llama Efraín Alegre. Efraín Alegre ha participado en diferentes procesos electorales. Participó en el 13, perdió. En el 18, por poco gana las elecciones, porque lo llevó una coalición de 12 partidos. Se quedó 43 versus 46, siendo el partido de gobierno haciendo todos los malabares. Hasta un momento dijo que se le hizo fraude, pero ahora él es el candidato de 15 organizaciones políticas. Se llama la Concertación. Dentro de la Concertación hay 15 partidos políticos. Y las encuestas dicen que Efraín Alegre tiene un 36 y el candidato del partido de gobierno, que es Santiago Peña, tiene un 32. Pero ustedes saben qué hacen los partidos de gobierno cuando las elecciones están muy reñidas. Y Paraguay es casi similar con la República Dominicana, casi igual. ¿Por qué lo digo? Porque allá la práctica clientelar, la práctica de comprar el voto, eso permanece. Sobre todo en las zonas rurales, donde la gente menos piensa, tienen poca formación. Ahí te dicen, no, te voy a dar tanto, vota por fulano. Entonces,
Este domingo habrá elecciones, no solamente se escogerá el presidente de Paraguay, también se van a escoger 45 senadores, 17 gobernadores y 81 diputados. Veremos si la suerte estará con Efraín Alegre o con Santiago Peña. Santiago Peña es el candidato del Partido Colorado y fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes. Eso, lo de Horacio Cartes, le está dando duro porque Estados Unidos lo condenó, porque es un partido de hombres ricos y son muy corruptos. Por ejemplo, el presidente Wasmosy, es el tipo más rico de allá, pero también Estados Unidos lo tiene en la lista por corrupción. El mismo Horacio Cartes, el actual vicepresidente. Y eso, Juan de Dios, que Estados Unidos probablemente no incluya en el expediente de corrupción la intención de Paraguay de robarle un dinero a Venezuela. Así es. A través de una condonación de Juan Guaidó. Así es. Eso es terrible. Así mismo es. Entonces ese tipo que ustedes ven ahí en la pantalla, Horacio Cartes, ese tipo es uno de los hombres más ricos, mayores productores de banano, porque Paraguay, mucha gente no sabe, es uno de los mayores productores de grano de América Latina, después de Argentina y de Brasil. A pesar de que Paraguay y Bolivia son los dos países de nuestro continente, y específicamente en América del Sur, que no tienen salida al mar. Entonces son países mediterráneos, porque los países mediterráneos son aquellos que no tienen salida al mar. Entonces, eso es lo que sucede. Este domingo habrá elecciones presidenciales, están convocados todos los paraguayos a las urnas, y Mariano Domínguez tiene problemas personales, el actual presidente, con Horacio Cartes. Horacio Cartes, que le ganó en la primaria que se hizo en el mes de enero las elecciones para presidir el partido. Le ganó el actual presidente. Entonces hay una división, hay dos corrientes, la corriente del presidente de la República y la corriente del expresidente. Y el candidato actual es del expresidente. Entonces veremos qué va a pasar a partir de mañana. Esperemos que ese partido hegemónico, el partido de Stroessner, el partido de Wasmosy, el partido de Horacio Cartes, este domingo tenga su batalla más compleja que ha tenido en toda la historia. Un partido que ha sido el partido implacable, el Imperio Romano de Paraguay. Veremos este domingo si pierde las elecciones frente a Efraín Alegre. Todo indica que Efraín Alegre podría convertirse en el nuevo presidente del Paraguay. Además, la tendencia latinoamericana. Correcto. ¿No? Y que los partidos de gobierno están perdiendo elecciones. Por cierto, Leonel dio una conferencia, eso hay que decirlo aquí, profesor, en la Universidad de Harvard. Dijo que todos los presidentes de América Latina, o todos los partidos de gobierno de América Latina, desde el periodo 2017 hasta el 2022, perdieron las elecciones. Y yo dije, no, eso hay que revisarlo, hay algunas imprecisiones y creo que no es así. Yo empecé y dije que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ganó la reelección en el 2017. Pero amén de eso, si perdieron todos los candidatos del partido oficialismo, en este caso no fue así tampoco, porque si nosotros cogemos a Ecuador, en el 2017 hubo elecciones en Ecuador, Lenín Moreno ganó, y quien era el presidente de Ecuador era el presidente Correa, y Correa, el partido de él era Alianza País, y ganó el partido de él. Pero nosotros, ¿qué? Vamos para Paraguay. O en el 2018, ¿quién ganó? El Partido Colorado. Ganó María Abdo Domínguez. Pero si cogemos a Costa Rica, en el 2018, ¿quién ganó? El PAC, Partido Acción Ciudadana. ¿Quién estaba en el poder? El PAC con Luis Guillermo Solís. Y ganó Carlos Alvarado. Pero en el 2020, ¿quién ganó en Bolivia? Ganó el MAS. El MAS es el partido de Evo. ¿Cuál es el partido que estaba con él? El partido de Evo. Entonces, él lo que hace ese símil, ese paralelismo o esa apología para decir, bueno, si perdieron a América Latina, por ende, entonces en el 2024, en República Dominicana, van a perder lo que están aquí, entonces él va a ser presidente. Porque él analiza la tendencia económica y en los ciclos electorales. Pero ¿qué tendencia económica y ciclos electorales que tú me vienes a analizar? La tendencia que le conviene a él. Correcto.
porque además hay muchos factores que incidieron en estos países, que no es lo mismo aquí en República Dominicana. Yo te puedo analizar cada país que él dice que perdieron. Yo te puedo analizar cómo fueron, por qué perdieron, cuáles fueron los factores, y no los factores que él dice. También él dijo que en el 2008, de que en Europa perdieron todos los gobiernos, en excepción de que a Angela Merkel. Eso es mentira también, porque en Portugal ganó el partido de gobierno en esa misma crisis. Obviamente en España se desató una crisis en el 2011 por Zapatero, que hizo un disparate, y Rubalcaba perdió las elecciones contra Mariano Rajoy. Pero el que era el tipo más brillante ahí, Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y desde el 2012 vino la crisis en Grecia, y también Grecia quedó sin dinero y tuvo que rescatarlo en la Unión Europea. Pero muchas cosas no son así. Él analiza eso. Disculpa, mira, si tú lo ves desde otro ángulo, ¿no? Desde otra arista. Entonces, observa lo siguiente. Lula ganó con un discurso anti-oligarquía. Evo Morales ganó con un discurso anti-oligarquía. Inclusive, Fernández en Argentina ganó con un discurso anti-oligarquía. Sí. Maduro gana con un discurso anti-oligarquía. ¿Quién tiene un discurso anti-oligarquía en la República Dominicana? Ramón Alburquerque. Entonces, si te va por esa línea de análisis, entonces que va a ganar es Ramón Alburquerque. O sea, Leonel está equivocado. Porque el discurso de Leonel no es anti-oligarquía. Es de sonreírle a todo el mundo. De sonreírle a todos. Además, por favor. Además, profesor, porque él fue a la conferencia. Él analiza las elecciones que se perdieron, pero él recuerda nada más lo que se perdieron, pero no recuerda lo que se ganaron. Y tú no puedes generalizar, decir, todos perdieron. Y yo dije, no, aquí hay errores, porque como el compañero Fran sabe, y yo me he dedicado a darle seguimiento a los procesos electorales de América Latina y del mundo. Entonces, lo digo porque no son así las cosas. Por eso que yo lo digo, no es con ánimo de que a corregir, y que vaina, pero yo lo he corrido humildemente. Creo que fue así. Pero, profesor, este domingo habrá elecciones en Paraguay y lo dejamos ahí, y el compañero Fran iba a decir algo. Muy bien. En el aspecto de Venezuela, creo que. De Venezuela, tú ibas a decir algo de Juan Guaidó. No, quería tocar con usted la parte de Venezuela, lo que se ha vivido esta semana con Juan Guaidó. Juan Guaidó sale de Venezuela, se va por la frontera, dicen que cruzó a pie y llega hasta Colombia. De Colombia lo sacan, dicen que lo sacan y lo envían a Estados Unidos. Ahora, hablan del maltrato que le dieron en Colombia, sin embargo, el gobierno de Colombia se defiende diciendo que él entró de forma irregular a Colombia, que no fue invitado, que no tenía su documentación. Entonces, esto es lo que quería aportar, y quería ver si usted nos podía arrojar un poquito de luz sobre esto, abundarnos un poco. Sí, bueno, mira, primero Guaidó tenía impedimento de salida en Venezuela, porque estaba siendo investigado por algunas cosas, porque entiende el gobierno que él violó el principio de la no sedición del Estado, porque entendieron que él había tomado atribuciones que no le pertenecían. Entonces, por ende, estaba siendo investigado. ¿Qué pasa? Mucha gente no sabe, y hasta el gobierno presume que Estados Unidos organizó una forma de que él saliera de allá, porque a él lo estaban custodiando, porque él no estaba así. Obviamente él tenía prisión domiciliaria, pero no podía salir del país. El hombre logró salir y penetrar a Colombia, y cuando entró en Colombia, ahí entonces el hombre se aparece como el ángel Gabriel en una actividad que organizaron para Venezuela, ahí en Colombia, el presidente Petro. Un diálogo para Colombia, y a él no lo aceptaron ahí, entonces eso se hizo un escándalo internacional. De Petro dijo, no, yo no lo saqué a él, es que él no estaba investigado, él no estaba invitado. Como él no estaba invitado, él no podía aparecer en ese diálogo que nosotros estamos organizando para Venezuela. Entonces, él no tenía un estatus allá, porque si tú eres un preso político y tú entras en otro país, tú eres fugitivo, ¿verdad, profesor? O tú eres prófugo. Entonces, no había un país que dijo, bueno, yo voy a recibir a este hombre
Estados Unidos dijo, bueno, lo vamos a recibir. De Estados Unidos lo recibió y luego vinieron los escándalos. Ahí dijo el presidente Pastrana de Colombia que el presidente Petro estaba organizando un evento para lavarle los pies a Maduro, que ese régimen hay que derrocarlo, ese régimen tienen que buscar una forma de que saliera de ese régimen, y que ese régimen tiene que ir hacia la democracia. Y bueno, Pastrana lo dice porque es contrario de Petro y del Partido Conservador. Y aún más, Uribe dice que Petro es el más inteligente de los neocomunistas. Así es. De los castrochavistas. Sí. Dice que es mucho más inteligente que Chávez, que es un tipo que tiene una inteligencia y que hay que tener mucho cuidado con él. Es decir, que la conspiración contra Petro, si ya no está el doblado de la esquina. Usted sabe que hemos hablado de diferentes temas a nivel internacional. El país quiere saber qué nosotros le tenemos para la sociedad dominicana. Y el compañero Frank quiere decir algo muy interesante, sobre todo la gente que le está yendo muy mal y que la pandemia le ha dado duro, y también a la inflación que le ha dado duro. Frank, ¿qué es lo que tú querías decir sobre el aumento salarial? Bien, buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, estos días, todo el año pasado, hemos estado hablando de inflación, aumentos de precios, crisis económica. Vemos que lo que más preocupa a la sociedad dominicana es el tema económico. Ya en los últimos 3 años hemos visto 2 aumentos al salario mínimo para el sector privado, sectorizado, no sectorizado también. Y en esta ocasión yo quiero tocar lo que es la parte pública, el sector público. El sector público cuenta aproximadamente con unos 750,000 empleados, algo más. De estos, sacando profesores, doctores, militares y policías que tienen un régimen especial, pues los demás están siendo fuertemente afectados por la crisis económica. ¿Por qué? Desde el año 2017, me parece, no tenemos un reajuste salarial para el sector público. Entonces, no sé si es que los gobiernos entienden que los servidores públicos, por ser servidores, como se le llama, pues no carecen de todas estas necesidades, o esta crisis la asumen con un don por vocación o algo así, que no se ha mencionado y no se ha pensado un reajuste para ellos. Entonces, yo entiendo que se hace ya preciso que el Estado dominicano haga un reajuste salarial para el sector público, para todos esos colaboradores que son los que día a día le hacen quedar bien, que son los que día a día se levantan y ponen a funcionar este país. Pero ocurre, disculpa Francisco, ocurre que pensar que la inflación, que el alto costo de la vida, únicamente golpea a la clase más desposeída, es un error. Claro, es la clase más sufrida, la clase que sobre la que más fuerte da la inflación, y sobre la que más se siente este proceso de alza de todo. La clase media y la generalidad de los sueldos intermedios que están en clase media, la clase media sufre un montón, porque entonces la clase media tiene que absorber muchos de los servicios que se brindan a la clase más desposeída. O sea, no es la oligarquía la que aporta nada, es la clase media la que tiene que soportar todo eso. Claro que sí. Por consiguiente, tu idea o tu propuesta de que los aumentos salariales también involucren a esta clase, eso es yo creo que de orden, eso es vital. Es vital. Sí, profesor. Bien. Así es. Bueno, yo pienso también, dentro del aumento salarial hay que analizar por qué nosotros entendemos que el Estado, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, debe procurar de hacer un aumento salarial, no solamente en el sector privado, también en el sector público. Y usted diría, ¿por qué? Es que, señores, es que la canasta básica ha aumentado un 37%. Y aumenta para todos. Y aumenta para todos. Ok, porque si tú comprabas
con 25,000 pesos una cantidad de cosas. Tú no lo puedes comprar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú pierdes capacidad adquisitiva. Entonces, el poder adquisitivo que tú tenías con una cantidad determinada de dinero, ya eso no es lo mismo porque ha aumentado un 37%. ¿Qué significa el poder adquisitivo? Es decir, es que con el dinero, ¿qué tantas cosas tú podías comprar? Eso se llama el poder adquisitivo. Por ejemplo, si tú comprabas pan, salami, mantequilla, jugo, de ahora con esos 5,000 pesos, tú no puedes comprar lo que tú comprabas, entonces tú pierdes la capacidad adquisitiva. Entonces nosotros entendemos que debe haber un aumento salarial también. Así como aumenta los precios, debe ser un aumento proporcional en el salario. Y el gobierno debe tener un comité que analice eso, porque eso es fácil de analizar. Usted busca un experto, y bueno, aumentó tanto, debe aumentar tanto. O de lo contrario, usted está esperando que haya una explosión social, que la gente salga a la calle y que la gente diga, coño, pero que no hay cuarto, que yo compro menos, es que es verdad. Y el Estado, yo no sé qué es lo que está haciendo el presidente de la República y sobre todo los diseñadores de políticas públicas, el Ministerio de Economía y Planificación, específicamente. Cada año ellos dicen, bueno, aquí están las 5 provincias o 6 provincias en el mapa, que son más pobres del país. Pero bueno, ellos lo enseñan de estadística. Pero tú preguntas, ¿qué están haciendo ellos para que esas provincias no sean pobres? Es como dice el ingeniero Ramón Alburquerque. Es que él tiene razón. Como cada año usted dice, no, Elia Piña es la más pobre. Pedernales es una. En el este está Monteplata. Está El Ceibo. Pero ¿por qué usted lo dice? ¿Qué usted está haciendo para sacar a esta gente? ¿Qué estamos haciendo para que no sea así el próximo año? Y para que esta gente salga de la pobreza. Claro. Entonces, el salario mínimo debe aumentar. Y si te da vergüenza que el Estado tenga el salario mínimo en este país más bajo. Un dato. Vamos el salario mínimo en el Estado son 10,000 pesos. Tenemos que cerrar porque ya estamos. Vamos a posponer esto para más adelante porque el tema es interesante. Okay. Estamos ya en contra del reloj y vamos a cerrar. Pero solamente recordar lo que dice Violeta Parra en su canción Mazúrquica Modernica. Dice Violeta Parra, no hay regimiéntico que lo detenga, no hay regimiéntico que lo detenga si tienen hambre los populáricos. Señores, hasta la semana venidera. Su Mundo TV.